Para continuar, me permito cederle la palabra al maestro Jaime Balsas Ponda. Muchas gracias, candidato. Tenemos bastantes preguntas. Le voy a ir leyendo de 3 en 3 para ir avanzando. Manuel Villar, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Destinaría usted los recursos suficientes para elevar la cobertura en el nivel superior y garantizar los avances en materia de calidad académica? Te las voy pasando si quieres. Teresa García, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. El presupuesto para las universidades públicas estatales ha ido a la baja de forma altamente preocupante. México es el país latinoamericano que menos invierte en educación, la OCDE. En 2017 se asignó un aumento presupuestal de 4.7% a las universidades públicas estatales cuando la inflación cerró en 7%. Usted conoce nuestra situación. La Universidad Autónoma de Querétaro es un ejemplo. ¿Qué esperamos para cubrir el déficit de las universidades e impulsar en términos reales a la educación pública en el país? El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna. Al menos 10 universidades públicas estatales sufren una severa crisis económica por diferentes causas, en detrimento de la educación de casi 450,000 estudiantes. ¿Apoyaría usted el rescate económico de estas universidades? Si es así, ¿cómo lo haría? Esas 3 primeros, si quieres. Sí. ¿Quiere que le sigamos a 5? 5, perfecto. Son muchísimas. Y se me hace que el tema presupuestal se va a repetir casi en todos. Sí. El rector de la Universidad Autónoma del Carmen, José Ruz Hernández, ¿cuál sería su propuesta para mejorar las perspectivas de empleo de los alumnos actualmente matriculados en las universidades? Y está con nosotros también el presidente de Canieti, a quien agradecemos su presencia, Mario de la Cruz, de Canieti. La NUYES, con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Canieti, estamos trabajando en un proyecto para incorporar en la currícula de las universidades la temática de la aplicación del Internet de las Cosas a los procesos industriales, mejor conocido como Industria 4.0. ¿Qué propuestas tiene para incluir la tecnología en los procesos educativos? Gracias. Con mucho gusto. Bueno, pues los 3 planteamientos iniciales del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la rectora de donde yo egresé, de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la Universidad Michoacana, pues tienen que ver con el reto presupuestal. Yo lo decía al inicio, si esta es la gran prioridad del país, pues esto se tiene que reflejar necesariamente en el presupuesto. Principio número 1 básico. Segundo, premisa que creo que también todos compartimos. Tenemos un problema serio porque el Estado mexicano, como proporción del Producto Interno Bruto, recauda mucho menos que otros países del mundo. Entonces, cuando decimos, bueno, pues destinemos tantos puntos del PIB a esto y tantos puntos del PIB a esto otro, pues resulta que muy pronto ya se nos acabó el presupuesto y no estamos logrando las metas que en el papel hacen mucho sentido. O cuando decimos vamos a destinar tanto % del presupuesto de egresos de la Federación o de los estados a este rubro en lo particular, pues pasa lo mismo, llegamos muy rápido al 100% y no hemos terminado de cubrir las necesidades. Parece que aquí lo que tenemos que hacer son 2 cosas. Primero, lo que en teoría se iba a hacer, que jamás se hizo, que es, yo no le quiero llamar ni siquiera base cero, no quisiera que eso se registre en esos términos, pero sí un replanteamiento de fondo estructural del gasto en nuestro país. Es decir, necesitamos revisar si nuestras prioridades coinciden o no coinciden con el destino del gasto público. Dinero sí hay. Recuerden ustedes que solamente en 2016 el gobierno gastó 600,000 millones de pesos más que lo que estaba previsto en la Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos de la Federación, que aprobaron en un caso ambas cámaras y en el otro solamente la Cámara de Diputados. Y habrá quien diga, bueno, pero es que ese año hubo muchas utilidades por la paridad cambiaria. Bueno, vámonos a los últimos 10 años. El gobierno ha tenido de manera consistente 200,000 millones de pesos más de gasto que lo que estaba previsto tanto en la Ley de Ingresos como el presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, es evidente que el gobierno por norma presupuesta
un ingreso menor del que sabe que va a tener y después ejerce de manera discrecional la diferencia. Sí hay recursos y yo estoy absolutamente convencido de que la gran prioridad en el país es la educación y señaladamente la educación superior, como ya lo he planteado. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, como país, con la participación de ustedes, hacer una revisión integral del gasto público y priorizar el gasto en educación, por supuesto, incrementando el presupuesto en este rubro y señaladamente en materia de educación superior. Sobre el problema específico de las universidades que tienen este problema, me parece que aquí se vuelve fundamental que haya un compromiso de todas las partes, porque por un lado hay un reto de recursos, sí, pero por el otro lado también hay un reto de transparencia y de rendición de cuentas en el ejercicio del gasto. Me parece que si conjuntamos esos dos elementos, más presupuesto, pero también mayor transparencia y rendición de cuentas, vamos a lograr nuestro objetivo. Y yo agregaría uno más. Siempre me ha parecido tramposo esto de dividir el presupuesto total de una institución entre los alumnos que tiene y después decir que sale carísimo cada alumno. Pues sí, lo que pasa es que hay instituciones que hacen investigación, que le ayuda a la sociedad en general y que no nada más se dedican a darle clases a los alumnos. Por eso esa división es muy tramposa. Pero sí hay un reto de eficiencia. Sí nos tenemos que plantear cómo le podemos hacer para, con menos recursos, incrementar la cobertura. Porque es real que con una simple regla de 3, con los dos costos que hoy tenemos, esa meta que se ha planteado de llegar en el corto plazo al 50% de cobertura, del 37% que hoy tenemos, pasar al 50%, implica sí un reto presupuestal, pero también innovación y creatividad para ser más eficientes y poder dar educación a más alumnos por menos dinero. De otra manera, no vamos a poder alcanzar esa meta. Y por último, me gustó mucho cómo lo planteó el rector de San Luis Potosí, cobertura y calidad. Porque esto de nada más, que se eliminen todos los exámenes de admisión, se acabó la autonomía, es decir, ya ustedes no van a decidir en sus instituciones, ya no es autónoma la UNAM, ahora el gobierno decide cuáles son sus criterios de admisión. Ustedes saben que eso es demagogia pura, que eso en la práctica es imposible de llevar a la práctica. El tema de cobertura necesariamente tiene que estar vinculado al tema de calidad. Me parece central no disociarlo. Y por último, sobre el tema del empleo, creo que en términos generales se planteó en la presentación. Por un lado, necesitamos vincular de mayor manera la oferta educativa con la demanda laboral, algo de lo que se viene hablando desde hace 20 o 30 años en el país. Y por el otro lado, también vincular el conocimiento que se genera en las instituciones educativas con su aplicación práctica para resolver los problemas de la sociedad. Eso en buena medida permite que tenga una lógica de mercado el conocimiento que se genera, por lo tanto, de oportunidades de empleo, de autoempleo o de crecimiento económico para el país. Y por último, lo que comentaba el presidente de Cañetti, me parece que ese tema es fundamental. Es decir, la revolución 4.0, el Internet de las cosas, ya llegó. Entonces, si no adaptamos los modelos educativos, los planes de estudio a esta nueva realidad, la realidad nos va a rebasar. Entonces, más que dar una explicación, diría, estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento. Muchas gracias, candidato. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera, pregunta: ¿qué papel ocupa el arte y la cultura en su proyecto de gobierno? Manuel Merodio, del Conde, ¿qué compromisos asume con los jóvenes universitarios y con las universidades en materia deportiva, ya que las universidades son gran aporte al deporte de alto rendimiento del país, siendo hoy en día el lugar 13 del mundo?
es de la Universidad Autónoma de Chihuahua y es del CONDE, del Consejo Nacional del Deporte Educativo. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿estaría usted dispuesto a impulsar una ley de educación superior que garantice la autonomía en las universidades, erradique la triangulación de recursos y asegure un presupuesto multianual? Wilfrido Ibarra, de la Universidad de Sinaloa, ¿qué propone para resolver el problema de la violencia y tráfico de drogas al interior de las universidades? Gustavo Flores, Tecnológico Nacional de México, he seguido con interés sus propuestas de impulso al uso de las nuevas tecnologías. ¿Qué manera puntual, cuáles serían sus propuestas para fortalecer la educación tecnológica en el país? Finalmente, Fernando Valenzuela, del Aspen Institute, ¿cuál es tu visión acerca del futuro del trabajo y las acciones que las universidades deben realizar para una educación pertinente a esta visión? Es un poco extraño venir a contestar preguntas en materia de educación frente a quienes saben más de educación que nadie más en el país, pero pues con mucho gusto les comparto algunas ideas. Me queda claro que las mejores las tienen ustedes. Miren, yo estoy convencido de que el error tradicional en la política es que los políticos creen que saben todo y de todo, y entonces imponen en lugar de escuchar. Yo digo que esto que está escrito desde hace mucho tiempo, por algo tenemos dos oídos y una sola boca. Deberíamos de escuchar por lo menos el doble de lo que hablamos. Entonces, con mucho gusto doy respuesta, pero sí les pediría que ustedes registren que mi respuesta central es que esto lo tenemos que hacer juntos. Porque ¿cómo resolver el problema financiero de la Universidad de Michoacán? Pues no lo va a resolver un burócrata desde un escritorio en la Ciudad de México. Se tiene que sentar la gente de la universidad con el propio gobierno a construir una solución. Entonces, ¿cuál es mi idea? Que juntos hagamos esta revolución profunda, educativa y especialmente de educación superior en el país. Ahora, dicho eso, esbozo algunas ideas. El arte y la cultura me parecen fundamentales para una sociedad, porque lo que queremos son personas formadas de manera integral. No queremos nada más técnicos que puedan realizar una función que el mercado demanda. Es decir, el arte, la cultura es lo que nos distingue de otras especies y es lo que además aporta felicidad y aporta sentido de trascendencia. Sí creo, por supuesto, que la gente necesita ingresos para poder vivir de manera digna, pero creo que la vida es mucho más que hacer un trabajo mecánico para obtener ingresos. Lo mismo tiene que ver con el deporte. Es decir, si queremos que la gente se desarrolle de manera plena, en complemento a este lado intangible, espiritual, de las artes y de la cultura, pues está el estar físicamente bien, y en ello el deporte se vuelve el camino, la herramienta fundamental, no solo el de alto rendimiento, que me parece muy importante y es el que se practica en buena medida en las instituciones de educación superior, sino sobre todo el deporte al alcance de toda la gente, de todas y de todos los alumnos, de tal manera pues que, como dice el dicho, en sus universidades haya jóvenes con mente sana en cuerpo sano. La ley de educación superior, lo he platicado mucho con Juan Carlos Romero Hicks, que como ustedes saben preside la Comisión de Educación en el Senado de la República. Hay un avance ya muy importante, lo hemos venido dialogando. No solo estoy de acuerdo, me parece indispensable y en los términos en los que aquí se ha planteado. Y déjenme subrayar uno, el tema de los presupuestos multianuales. Es decir, ¿cómo va una universidad a planear su desarrollo si cada año tiene la incertidumbre de qué se le va a ocurrir al Ejecutivo en la iniciativa y qué van a resolver los diputados, pero además con la complejidad de que muchas de sus universidades, parte del recurso que reciben es federal y parte es estatal? Entonces, la incertidumbre del presupuesto del año siguiente es enorme. ¿Cómo va a poder una institución planear para los próximos 10 o 15 años
si hay incertidumbre total todos los años, ya no digamos cuando hay cambio de gobierno, dentro de un mismo sexenio, porque además no están empatadas las elecciones federales con la elección local. Entonces, ese tema me parece fundamental y estoy absolutamente de acuerdo. Por supuesto, tiene que ser dentro de las posibilidades reales. Yo no voy a venir aquí a decirles, fíjense que yo propongo destinar tantos puntos porcentuales del presupuesto de egresos de la Federación o del PIB y que después no se pueda cumplir. Vamos construyéndolo de manera conjunta, sí dándole toda la prioridad, pero también con una dosis seria de realismo, y vamos estableciendo en la ley la posibilidad de los presupuestos multianuales. Creo que solo así pueden las universidades proyectar su crecimiento, su modernización, su profesionalización, su mejora continua en los años por venir. Claro, eso por cuanto vea las universidades públicas. En el caso de las privadas, déjenme hacer un comentario, pues dar facilidades. O sea, es increíble que si la universidad privada está en buena medida ayudando de manera complementaria a resolver un problema que de origen es responsabilidad del Estado, no se les den facilidades, y me refiero específicamente a los temas de deducibilidad, todos los temas en materia fiscal. En las universidades públicas fundamentalmente es un tema presupuestal, en las universidades privadas me parece que es un tema fundamentalmente fiscal. Y sí quiero poner el acento en ambos casos en el tema de calidad. O sea, porque tampoco se trata de que proliferen las universidades privadas que dan educación de muy mala calidad. He tenido oportunidad de reunirme con muchas y con muchos de ustedes y sé que existe esa preocupación. Entonces sí cobertura, pero también necesariamente calidad. El tema de la educación tecnológica. Otra vez, yo creo que en esto no hay que ser maniqueos, no es una cosa o la otra, es un complemento. Por supuesto que la educación tecnológica es fundamental porque tiene niveles de eficiencia en términos de colocación en el mercado laboral de sus estudiantes, pues muy por encima de las o los egresados de muchas carreras, en el caso específico, por ejemplo, de las humanidades. Entonces me parece que sí es un tema de oportunidad de traducir la educación en oportunidades reales de empleo, y creo que las distintas disciplinas finalmente son complementarias. Creo mucho en el modelo dual, por cierto, no como el único modelo, pero sí como un modelo para quienes tienen esa vocación y puedan tener la oportunidad de, como recién egresados, tener prácticamente garantizada su inserción en el mercado laboral. Y sobre el tema del futuro del trabajo, lo hemos ya platicado, tenemos que repensar los modelos educativos, porque cuando muchos de nosotros estudiamos, pues la lógica era, terminas la carrera, encuentras un empleo, y sobre todo a la generación anterior, pues muchas veces se empleaban en una, en dos, máximo en 3 empresas a lo largo de toda su vida, y haciendo cosas más o menos similares. Eso se acabó. Van a venir cambios muy profundos y por lo tanto los modelos tienen que preparar a las nuevas generaciones para adaptarse y para comprender que ahora el reto educativo nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida y no solamente en un periodo específico de nuestro desarrollo. Por último, el tema de la violencia y el tráfico de drogas al interior de las universidades. Creo que es un tema tan complejo que lo tenemos que ver de manera integral. Es decir, no lo vamos a poder resolver solamente en las universidades si no tenemos la capacidad de resolverlo como sociedad. He planteado varias cosas, no me quiero alargar, pero déjenme poner sobre la mesa 3 o 4 ideas. Primero, nosotros hemos insistido mucho en acabar con esta idea de que de lo único que se trata es de estar descabezando a los cárteles de la droga. Eso no resuelve el problema de fondo y de hecho genera muchísima más violencia. Por cierto, nuestros vecinos del norte no lo hacen y lo que quieren es que nosotros lo hagamos acá, cuando el consumo es muchísimo mayor allá. Entonces, aquí tenemos, digamos, todos los costos de la violencia, tratando de detener un producto que de todas maneras va a llegar al país vecino donde lo están demandando.
¿Qué se hace en otros países? Pues un trabajo serio de inteligencia previo. Ponía recientemente un ejemplo en el caso de Italia. El 9 de enero detienen en un solo día a 169 personas en un operativo que se planeó durante meses sin disparar una sola bala. Les incautan el equivalente a más o menos 1.100 millones de pesos y desmantelan toda la organización criminal. Nosotros llevamos años haciendo lo contrario. Ponía yo el ejemplo, pero hay decenas de ejemplos. Michoacán es otro muy buen ejemplo. El caso de cuando se detuvo a Osiel Cárdenas, el líder del cártel del Golfo. Cuando solamente se detiene a la cabeza, no solo no se resuelve el problema, se crea un nuevo problema, porque se generó enorme violencia al interior del cártel del Golfo, se escindieron los zetas, empezó una batalla cruda entre los propios zetas, el cártel del Golfo, que a quienes son del noreste, particularmente de Tamaulipas, les consta cómo esa ola de violencia aún continúa y el problema no se resolvió. Entonces, mucha más inteligencia, hay que desmantelar, no solamente descabezar, atender el problema desde dos grandes perspectivas. Por un lado, las causas más profundas, la prevención, y ahí juega justamente un papel fundamental el deporte, la cultura, las oportunidades de empleo y señaladamente la educación y las oportunidades de educación. Y por el otro lado, enfrentar el problema con una nueva estrategia que sí pasa, entre otras cosas, por duplicar el tamaño de la Policía Federal, porque las armas no lleguen a los delincuentes. Abro un paréntesis breve. Esto implica replantear la relación con Estados Unidos, porque cada año llegan de Estados Unidos para acá más de 200,000 armas. Y claro, ¿a ellos qué les preocupa? A ellos lo que les preocupa es la droga que llega de México y de Sudamérica hacia Estados Unidos. Pues sí, y a nosotros lo que nos preocupa son las armas que llegan de Estados Unidos a México. ¿Y qué hacen ellos para detener ese flujo de aproximadamente 200,000 armas cada año que entran a nuestro país? Pues prácticamente nada. Y finalmente diría que debemos sí seguirnos apoyando en el Ejército y en la Marina hasta en tanto no contemos con policías confiables. Pero el objetivo es tener cuerpos civiles, profesionales, capaces, bien capacitados, bien preparados. ¿Es condición suficiente la policía para resolver los problemas de seguridad? No, pero sí es condición necesaria. No hay un solo país de una democracia occidental civilizada donde haya niveles aceptables de seguridad que no cuente con cuerpos civiles, policías confiables, bien pagadas, capacitadas, que estén del lado de la gente. Entonces, resolver el problema dentro de las universidades pues pasa por resolver, me parece, el problema integral en el país. Hay varias preguntas que se las entrego al candidato. Nosotros tenemos copia de todas las preguntas para que su equipo, de ser posible, las pudiera responder y nos las hace llegar, candidato, por favor. Sí, si me lo permiten, quisiera agradecer nuevamente al doctor Graue, rector de la UNAM, de la que también soy egresado, y le agradezco mucho su esfuerzo, y además presidente de la NUYES, al doctor Mario Alberto Rodríguez, vicepresidente de la NUYES y director general del Politécnico, al maestro Valls, le agradezco mucho, secretario general ejecutivo de la NUYES, y terminaría como empecé diciéndoles, esto solo lo podemos hacer juntos. Yo lo que quiero, hoy me tocó hablar, pero lo que quiero es escucharlos. Ahí está el documento, lo vamos a leer con enorme interés, con enorme cuidado, y yo les quiero pedir una cosa, les quiero pedir que podamos organizar otra sesión en donde a nosotros lo que nos toque sea escuchar, en donde podamos en un tiempo razonablemente similar escuchar lo que ustedes están pensando, lo que ustedes están viendo. Celebro este ejercicio y creo que es valioso que ustedes inviten a las candidatas y a los candidatos, pero creo que es indispensable que nosotros los escuchemos a ustedes para que entendamos la posición de una parte y la otra y para que juntos podamos construir la solución. Les agradezco muchísimo esta oportunidad de haber estado con ustedes. La NUYES
Agradece la participación del candidato a la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, en la 25ª sesión extraordinaria de la Asamblea General. El maestro Jaime Valls Esponda le hace entrega de una medalla por su participación. Pedimos a los miembros del Consejo Nacional subir a presidium para la toma de una fotografía.